Bueno, se nos fue la luz, por lo menos por aquí en esta zona. Se fue la luz y quedé loco. Bueno, pero entonces estábamos en que ustedes sacaron todos una linda nota de 3,5 cada uno. Uy, profe. 3.5. ¿Ok? Bueno, entonces es un placer saludarlos. Entonces tenemos que pensar en el otro examen que tiene que mejorar este 3,5. Porque ¿cómo sale la nota? Este 3,5 como en bolos. Se suma con la nota siguiente y se divide entre 2 el resultado. Entonces, por ejemplo, en este sacaron 3,5. Y si en el otro sacan 0, entonces 3,5 dividido entre 2. ¿Cierto? Es un ejemplo, ¿no es así? Bueno, ¿sí me están oyendo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ok. Perfecto, profe. Quedamos conmocionados. Bueno, entonces el otro grupo, ¿cuál es? Buenos días, profesor. Buenos días. Está Daniela Sánchez. Sánchez, espérenme a ver qué hay. Sánchez, uy. Sánchez Molina. No. Con Sánchez, Daniela, Sánchez Omaira, Sánchez. Sánchez Daniela. Sánchez Ruiz Daniela. Sí, señor. Entonces, está con el número 40. ¿Quién más? Natalia Salazar. Salazar Naranjo, Lady Natalia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. ¿Quién más sigue? María Mercedes Realpe. Realpe. Arisa María Mercedes. Realpe. Bien. Llevamos 3. William Merchan. ¿Cuál? William Merchan. William Merchan. Deme el apellido otra vez. Merchan. Ah, Merchan. Merchan. Maecha, Manrique, Márquez, Meléndez, Mena, Montoya, Muñoz. No tengo Merchan. ¿Seguro del apellido? Sí, señor, él es William Merchan. Vamos a ver. Estoy sacando entonces por el nombre. No lo tengo. Tengo a Maecha, Manrique, Márquez, Meléndez, Mena, Montoya, Muñoz. Y ya se acabaron las M's. No hay más M's. Doctor, es que hay unos nombres que la universidad no ha logrado poner en lista porque no lo ha actualizado, pero son estudiantes que han estado desde el inicio en el mismo grupo. Entonces voy a tener que anotar por aquí. Entonces, primer apellido es Merchan. ¿Correcto? Sí, señor. Merchan Díaz William. Merchan. Segundo apellido, Díaz. Primer nombre, William. ¿Hay segundo nombre o no? No, señor. Bueno. ¿Y qué documento tiene? 1030. 1030. 561. 561. 810. ¿8 qué? 10. 810. ¿Y su celular? 350. 350. 461. 461. 76.
89. 7689. Bueno, muy bien. Entonces, tengo a Y yo, profe. Merchán, tengo a Merchán, tengo a Sánchez Ruiz Daniela, tengo a Salazar Naranjo Lady, tengo a Realpe Arisa María. ¿Y yo quién es? Vladimir Rico Vargas. Rico. Sí, aquí está Rico Vargas Vladimir. Como Sí, señor. está con el número 32 en la lista. Rico Vargas. ¿Alguien más de ese grupo? No, señor, somos los 5. Cuando el código dice que el contrato es ley para las partes. ¿Ustedes qué están entendiendo ahí? Pregunto en general al grupo. Es ley para las partes. ¿Qué están Que las entendiendo? partes se deben obligar a los contratos y a lo que tengan estipulado ellos. Eso Es de es, obligatorio cumplimiento. eso es cierto. Pero el sentido a tal obligatoriedad descansa en qué? A la ley, profe. A ver, yo los ayudo. La consecuencia más importante de la obligatoriedad, de las obligaciones o de las relaciones jurídicas por el contrato y lo que le da sentido a tal obligatoriedad es precisamente ¿El objeto del contrato? no. ¿Su validez? ¿Qué se desprende de la obligatoriedad del contrato? El cumplimiento. Eso es cierto. Y entonces, el contrato lo pueden modificar. Por voluntad de las partes, sí, profe. Sí, pero en principio no, ¿cierto? Entonces, ¿sobre qué descansa el contrato? Que el contrato es esencialmente irrevocable. Entonces, una vez formado el contrato, mediante ese acuerdo de voluntades, no puede ser modificado. No puede ser modificado. ¿Cómo se podría modificar el contrato? ¿Por consentimiento mutuo o por causas legales? Entonces el consentimiento mutuo. O sea, puede ser modificado en virtud de un nuevo acuerdo. Y si las partes se ponen de acuerdo en crear otro contrato que invalide o que reemplace al anterior, eso es lo que la ley denomina ese acuerdo de voluntades. Como el contrato no puede ser modificado sino en virtud de un nuevo acuerdo. ¿Una innovación, profesor? Ese nuevo acuerdo se llama... ¿Innovación? No, señor. ¿Se llama cómo? ¿Qué dice el 1602? A ver, leamos el 1602. Alguien que Todo me lea. contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿El contrato es ley para las partes? No, ese no es el punto. El norte no es ese. ¿Qué estamos analizando? Profe, para que se extinga el contrato por mutuo consentimiento, ¿se podría dar por medio de la resiliación? Déjame otra vez el 1602.
Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, ¿cómo puede ser invalidado? Por Por conciliación. consentimiento mutuo. A ver, uno de los dos. Uno tiene razón y el otro no. ¿Cómo puede ser invalidado? Por mutuo consentimiento. Exactamente. Entonces, no puede, hablando del contrato, no puede ser modificado sino en virtud de un nuevo acuerdo, y esto es lo que la ley denomina mutuo disenso 1602. Por Dios, no más memoria con los artículos, entendámoslo. Lo que las partes dejan sin efecto, ¿qué es? Las obligaciones. Exactamente, las obligaciones. Porque si la voluntad de las partes al crear el contrato fue la de crear obligaciones, entonces es lógico suponer que esa misma voluntad las haga desaparecer disolviendo el vínculo mediante el mutuo disenso. Entonces, lo que desaparece son las obligaciones. A ver, el contrato es ley para las partes. Entonces, ¿los contratos hacen leyes? Pregunto al grupo. No, señor. No, señor. No, señor, correcto. Y entonces, ¿qué es lo que es ley para las partes? El contrato en sí, lo que se obliga a cada una de ellas en el contrato. Bueno, espere que empezó mal. ¿Qué es lo que constituye ley para las partes? ¿El objeto del contrato? No, señor. Miren, cuando contesten, no contesten con una pregunta, ¿no? Una pregunta no se responde con otra pregunta. Entonces, ¿qué es lo que es ley para las partes? ¿El contrato hace leyes? Esa pregunta, ¿el contrato hace leyes? No, No, señor. señor. Acuerdos. Entonces, los contratos no hacen leyes. Entonces, interpretemos el artículo. ¿Qué es lo que es ley para las partes? ¿Qué es lo que es ley para las partes? Las características del contrato. No, señor. ¿Qué es lo que es ley para las partes? Lo acordado dentro del contrato. O a ¿Y lo qué? que nos estamos obligando. Exactamente. Las obligaciones son las leyes para los contratantes. Entonces, las obligaciones son como leyes para las partes. Por eso hay que entender ese artículo. El contrato es ley para las partes. No es que el contrato haga leyes, no, el contrato produce obligaciones y esas obligaciones constituyen leyes para los contratantes. Y no puede invalidarse sino por mutuo disenso o por causas legales, la ley. Bueno. Deme un ejemplo de causas legales. El artículo 1602 agrega que los contratos celebrados legalmente pueden ser invalidados por causas legales. Por una Voluntad. nulidad. ¿Por una qué? ¿Por una Por qué? nulidad en el contrato, profesor. No. Por una nulidad. ¿Qué tipo de nulidad? ¿Relativo?
Relativa porque el contrato sí Mire, se dio a no, la luz. no me contesten con otra pregunta. Causas legales. Un Por vicio, ejemplo, vicio. por ejemplo, un error, profesor. No, señor. Causas legales para invalidar un contrato. Ya lo habían dicho, pero... La nulidad, profesor. Por ejemplo, que Momentico, se ha hecho por incapaces. un momentico, la nulidad. La nulidad no brinca así de rápido, tan rápido. ¿Qué clase de nulidad? Absoluta. La absoluta. Exactamente. La nulidad absoluta. Bueno. ¿Qué otro ejemplo de causas legales me pueden dar? Que sea sobre causa ilícita No. o sobre Ca- objeto ilícito. No me haga la pregunta. Consideramos que las causas legales a que se alude son las que producen la resolución, la extinción del contrato, por ejemplo, como la rescisión del contrato. Ya dijeron una, la nulidad absoluta. Por ejemplo, en la compraventa, ¿cómo se resuelve el contrato? Denme un ejemplo. ¿Cómo se resolvería un contrato de compraventa? Profe, se resuelve cuando una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, ¿Y por qué? realizando el registro a título en escritura pública ¿Y por eso se y resuelve el contrato? sí, dejándolo, mejor dicho, realizando la entrega de ese inmueble, la tradición, y pues la otra parte entregando el dinero. Se estaría ya extinguiendo la obligación. Le acepto una de esas dos que me dijo. El contrato de compraventa se resuelve por falta de ¿qué? Falta de pago del precio. ¿Por qué más se puede resolver el contrato de compraventa? Por falta en la entrega de la cosa. Exacto. Falta de entrega, no, por la no entrega de la cosa. ¿Sí ve? Pensamos, estamos pensando. A ver, léanme el artículo 1625 del Código. Toda obligación, formas de extinguir las obligaciones. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Bueno, Las listo, ahí está ahí. Toda obligación, usted me leyó ahorita, yo lo voy a decir de memoria, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Hasta ahí. Háganme un comentario de eso que yo acabé de leer. Es el artículo 1625 del Código, que a mi juicio contiene varias inexactitudes, pero hay una muy grande ahí, de bulto, grandísima. ¿Cuál es? La de la convención, profe, porque tú dijiste que la convención no necesariamente crea obligaciones. Pero entonces estamos hablando de lo que dice el artículo 1625. ¿Qué dice el artículo? Ahí hay una impropiedad muy grande. ¿Me lo quieren leer otra vez? Toda obligación puede, ¿qué?
Toda obligación puede extinguirse por Sí. una convención Sí. en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Bueno, listo. ¿Qué impropiedad hay ahí? Pero grande, de bulto. Una cosa inmensa que no la puede ocultar ese artículo. Lo de disponer libremente de lo suyo. No, señor. Les voy a preguntar de otra manera. Si son capaces de disponer libremente de lo suyo, ¿qué pueden hacer? Pues ese sería un mutuo acuerdo, no habría necesidad de llegar a ese punto, ¿no? No, ¿qué es lo que De la dice? distinción. No, lo que dice el artículo. Es que el ¿Que artículo pueden tiene- darlo por nulo? ¿Me está haciendo la pregunta a mí? No, no, señor. Entonces, no se responde una pregunta, no se responde con otra. Deme la afirmación, deme la respuesta, no me haga la pregunta. Que se dé por nulo. Exacto. Cuéntenme una cosita. Toda obligación puede extinguirse si usted y yo somos capaces de disponer libremente de lo nuestro y estamos casados. Nosotros podemos levantarnos hoy y decir, bueno, vea mi amor, anulemos nuestro contrato. Demos por nulo nuestro matrimonio. ¿Eso será que sí podemos hacerlo? Porque es que el código dice, toda obligación puede extinguirse siendo capaces de disponer libremente de lo suyo. Entonces, si nosotros somos capaces de disponer libremente de lo nuestro, según el código, podemos dar por nulo nuestro contrato matrimonial. No, señor. No. No, señor, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la impropiedad? Este monstruo tan grande que hay en ese artículo. ¿Dónde está? En que se habla de nulidad, profesor. ¿Sí ven la estupidez de ese artículo? Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Entonces nosotros, por medio de un acuerdo, como somos capaces de disponer libremente de lo nuestro, podemos dar por nulo todos los contratos que hemos celebrado. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? No, señor. No, señor. No, señor. ¿Quién es el único que puede declarar la nulidad de un acto de contrato? ¿Quién? ¿Cómo se llama ese funcionario? El juez. El juez. Bueno. ¿Qué tal nosotros nos levantamos? Vea, mi amor, le dice el marido a la esposa. Como somos capaces de disponer libremente de lo nuestro, vamos a dar por nulo nuestro contrato matrimonial. Listo, usted se va para su casa, yo me voy para la mía y listo, porque acabamos de anular nuestro contrato. Uy, qué cosa tan estúpida, qué cosa tan monstruosa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué porquería que hay en ese artículo 1625! ¡Qué bueno! Entonces, como somos capaces de disponer libremente de lo nuestro, podemos igualmente entonces anular el contrato, los contratos que nos dé la gana. Qué belleza, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los requisitos comunes para todo acto de contrato? ¿Cuáles son esos requisitos comunes a todos los contratos? El sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Me dijo parte.
¿Dónde están contemplados esos requisitos comunes a todos los contratos? 1502. Requisitos para obligarse. No haga la pregunta, conteste sin hacer pregunta. Si está segura, diga el 1502. No me diga el 1502. Pues me está Sí, señor, haciendo. el 1502. Entonces, una pregunta no se responde con otra pregunta. ¿Correcto? Se responde con una afirmación. El Sí, señor. 1502. Porque si usted me hace la pregunta, quiere decir que usted no está seguro. El 1502, yo no sé. ¿Para qué me pregunta? No, doctor, es el 1502. ¿Cuáles son esos requisitos del 1502? Que son los comunes a todos los contratos, a todos los actos jurídicos. ¿Cuáles son? Que sea legalmente capaz, Correcto. que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, Perfecto. que recaiga sobre un objeto lícito Correcto. y que tenga causa lícita. Eso. Y yo les dije que tenían que agregar que no lo menciona el artículo. Las solemnidades en De la ley. los casos que son exigidas por el legislador y en atención a la naturaleza. Bueno. Leamos el 1501 del código, por favor. Dice artículo 1501, cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Se distinguen. Entonces, ¿de qué va a hablar el artículo? ¿De qué va a hablar? Naturaleza de los contratos. No, señor. De la esencia del contrato, ¿no? ¿Qué De los más? elementos del De los contrato. elementos. Entonces, según el 1501, los requisitos propios de cada contrato de conformidad con el artículo 1501, los elementos que son de la esencia, los elementos que son naturales, los elementos que son accidentales a los contratos. ¿No es eso de lo que va a hablar el 1501? Sí, señor. Léame otra vez el 1501. Artículo 1501, cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Entonces, cuando ya la primera pregunta les dije, ¿de qué va a hablar el 1501? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? De los elementos del contrato. No. De las cosas que son esenciales, las cosas que son naturales o las cosas que son accidentales a los contratos. ¿Ok? Entonces ya sabemos de qué va a hablar el artículo. Bueno. Les pregunto, en la compraventa, ¿cuáles son los requisitos esenciales? Esenciales de la esencia del contrato. La entrega de lo que se compra. No, señor. Las solemnidades. Las No. solemnidades. Consentimiento de las partes. No, señor. Que la cosa sea del vendedor. ¿Me está haciendo la pregunta? No, señor, le estoy afirmando. Entonces, ¿cuál es su afirmación? ¿Son requisitos esenciales qué? Que la cosa sea del vendedor. La cosa, no me lo explique. Esenciales, la cosa. ¿Qué más? Requisito esencial al contrato de compraventa, la cosa. ¿Qué otra? El precio. El precio. Perfecto. Ahí, frénese. ¿Cuáles son los requisitos naturales del contrato del compraventa? ¿Cuáles son?
las obligaciones del vendedor. ¿Cómo cuáles son las obligaciones del vendedor? Entregar la cosa. No, señora. Las obligaciones legales y las convencionales. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones legales? La Observar la tradición. cosa hasta la entrega. No. Las legales son las que están estipuladas por la ley y las convencionales son las que están por voluntad de las partes. Bueno, ¿y cuáles son las unas y las otras? ¿Cuáles son las legales? ¿Cuáles son las obligaciones legales del vendedor? La solemnidad del bien. No, señor. El Pero- saneamiento de la cosa vendida. ¿El qué? Saneamiento de la cosa vendida. Bien. ¿Qué incluye el saneamiento? Lo que a usted nos hablaba de la evicción. La evicción. Listo, una. ¿Qué más? Los vicios rehibitorios. Exacto, los vicios O los ocultos, vicios que se encuentran dentro del contrato. ocultos o redhibitorios de la cosa vendida. Bien. ¿Qué cosas son accidentales al contrato de compraventa? Accidentales. Pues Los solamente exime- las que se expresan en el contrato, ¿no? Como tal. ¿Como cuáles, por ejemplo? El sitio donde se va a entregar No, la cosa, señor. No, señor. la forma de pago. No, señor. Los eximentes de responsabilidad. No, es el caso cortito de la fuerza mayor. No. El plazo, la condición, el pacto comisorio, la cláusula penal. Accidentales al contrato. Porque no todo contrato nace con plazo. No todo contrato nace con cláusula penal. Entonces se le ponen, son accidentes. ¿Ok? Ay, si me los dejaran un tiempo, pero para enseñar el derecho como creo yo que debe enseñarse. Sin memoria, lo primero que yo haría es que les abro el cerebro a todos y cada uno de ustedes y les arranco esa grabadora que tienen metida en el cerebro y la boto lejos para reemplazar la memoria por el entendimiento. El derecho no se memoriza, el derecho se comprende, se entiende. Porque si yo sé de qué me están hablando, ¿para qué puta la memoria? Bueno. Les pregunto una cosa, en los contratos, en todos los contratos, ¿hay algunas funciones que deben cumplir los contratos? En términos generales. Funciones y sus funciones. A ver, la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. ¿Qué función tienen implícita esos contratos? Les repito, la compraventa, la permuta, la donación, el mutuo. ¿Qué función? La Tienen. transmisión del dominio, profesor. Bueno, se la puedo aceptar. Es una función de circulación de los bienes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dame un ejemplo de esa circulación de la riqueza, de circulación de los bienes. Por medio de la compraventa, por ejemplo. Exactamente, la compraventa. Sí, señor. Sí, señor. Porque la compraventa es que título traslaticio
del derecho de dominio. Porque si el carro es suyo y usted me lo vende, entonces su derecho de propiedad sobre el automóvil me lo va a transferir. Entonces los títulos traslaticios del dominio, como la compraventa, la en los contratos bancarios, como cuenta corriente, depósito a término, depósito de ahorro, cartas de crédito, apertura de crédito y descuento, cajillas de seguridad, ¿qué función llevan ahí metida? Esos contratos bancarios. ¿Función de qué? Sería una función depositaria, ¿no? ¿No? ¿Función de qué? Depositaria, recolectar dinero. No, ¿función de qué? Cuenta corriente, depósito, cartas de crédito, apertura de crédito, descuento, cajilla. Funciones de, o función de crédito, crédito. A ver, la hipoteca, la prenda, la fianza, ¿qué función cumplen? Son funciones accesorias al contrato. Sí, son contratos accesorios. ¿Por qué son contratos accesorios? Para garantizar su cumplimiento al contrato principal. Entonces, si la hipoteca está garantizando el pago de la obligación, la prenda, la fianza, entonces, ¿qué función hay ahí? Garantía. Exactamente. Función de garantía mediante los contratos accesorios, que otros le llaman garantías civiles. Pérez Vive los denomina garantías civiles, como la hipoteca, la prenda, la fianza. A ver, los contratos destinados a la conservación de bienes, a la guarda de los mismos, como por ejemplo el depósito, el garaje, la utilería, ¿qué función cumplen? Función de custodia. ¿El contrato de trabajo qué función lleva? Prestación de servicios. No, señor. El contrato de trabajo. El arrendamiento de servicios. El mandato. ¿Qué función lleva? La de obra. No, señor. Función laboral. Los contratos destinados a cubrir riesgos como los seguros de cosas y los seguros de personas, ¿qué función llevan? De protección. Aseguramiento. Bueno, se los valgo porque todos esos son funciones de revisión. ¿Por qué? Porque esos contratos están destinados a cubrir riesgos. Bien. ¿Qué notas creen ustedes que han sacado? 4, profesor. ¿Todos están de acuerdo? Por ahí uno dijo 5. Bueno, No, sí, señor, 4. es que no es esto, que es que el doctor nos está dando papaya. No, 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 no. ¿Qué nota creen que sacaron? 4. ¿Hay alguien que opine un poquito distinto? 3.8. El 4 se volvió. Y el 3.8 casi que es real. ¿Cuál sería la nota? 3.7.5. 3, 5. 3, 5, sí, sí.
Esa es la nota que yo les voy a poner. Vamos a ver aquí. Gracias, profesor. La Gracias, primera, profe. Sánchez Ruiz Daniela, ¿cierto? Es una. Entonces, 3, 5. Rico, no, pues sigue Salazar, Naranjo, Lady. Tenemos 3. Rico Vargas, Vladimir. Rico Vargas, Vladimir. Usted tiene aquí un correo de emergencia 8. Sí, señores, es. Rico Vargas, Vladimir. Entonces, en estado de emergencia le ponemos 3. Real Peariza, María Mercedes. María Real Peariza. Sí. ¿Ya están todos? Ah, no, William Merchan. Falta William Merchan. me faltó William Merchan. Merchan Díaz, William. Faltan como un cuarto para las 10. ¿Quiénes seguirían? Nosotros, profesor. ¿Quiénes somos nosotros? Alfredo Jiménez, Marcela Perdomo, Cindy Caterina Maya. Espera, vamos por partes. Jiménez, Martínez, José, Alfredo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Quién más? Marcela Perdomo, Perdomo Sosa, Yuberli Marcelo. ¿Quién más? Cindy Caterina Maya, Amaya. Amaya Chacón. Cindy Caterina, número 1. ¿Quién más? Nicole Becerra, Becerra, Clavijo, Nicole, Tatiana. Sí, señor. y Juliet Ascanio. Palacios, Peña, Pérez, Perdomo, Plazas, Puertas. ¿Es Pascanio con P? Palacios, Peña, Pérez, Perdomo. Ascanio con A, profe. Ascanio. Ascanio Juliet. Ah, Ascanio, le entendí. Pascanio. Con perdón suyo, Juliet. Tranquilo. Ascanio Torres, Juliet. Bueno. ¿Hay más? No, señor. Yo les dije alguna vez y les di ejemplo del contrato más antiguo de la humanidad. ¿Cuál es? El contrato de compraventa, profe. Exacto. ¿Y cuál es la prueba de su antigüedad? Lo encontramos en la Biblia en Génesis. Génesis 23, muerte de Sara, sí, señor. Vivió Sara 127 años. Murió en Kiriat Arbe, que se Hebrón, la tierra de Canaán. Y allá Abraham fue a llorar a Sara, a hacer duelo por ella porque se murió. Y entonces él les pide allá a los hijos de Het que le den en propiedad una sepultura donde pueda sepultar a su muerta, apartándola de mi vista. Y entonces, ¿por cuánto se hizo ese contrato de compraventa? A ver, es que ni la Biblia la leen, hay que horror. Ustedes son tan ateos como yo. ¿Qué fue lo que se vendió? ¿O qué fue lo que se compró? Un terreno. ¿Qué se compró? Un terreno. Terreno. ¿Pero qué fue compré concretamente? Para la tumba de Sara.
Entonces, la caverna, la cueva de Macpela, Que hablen Pero- las personas a las que le está calificando. la cueva de Macpela, que es lo que se está comprando y vendiendo en Génesis 23. ¿Cuánto se pagó por la cueva de Macpela? ¿Cuál es el precio de ese contrato? $400 ciclos de plata corriente en el mercado. Ese es el precio. 400 ciclos. Cuéntenme una cosa. ¿Se los contó? ¿Le contó los 400 ciclos? Abraham le contó a Efrón. Sí, profe. ¿Se los contó? A ver, No, señor, no se les contó. ¿cómo se pagó entonces esos 400 ciclos? ¿Cómo se pagaron? Profe, él los pesó. Exactamente. Él pesó, Abraham pesó a Efrón el dinero, En los 400. los 400 ciclos de plata. Oyó Abraham a Efrón y pesóle ante los hijos de Het la plata, los 400 ciclos de plata. Sí, señor. ¿Ese contrato de compraventa es solemne o es consensual? Es consensual. Consensual, profe. Consensual. Y cuéntenme una cosa. Y por ahí, cuando Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y respondió Efrón el geteo a Abraham en presencia de los hijos de Het y de cuantos entraban por las puertas de la ciudad. ¿Qué pasó con los hijos de Het y todos los que entraban por la puerta de la ciudad? ¿En qué se convirtieron? ¿En heredad, profe? La Biblia dice, Efrón estaba sentado entre los hijos de Het y respondió Efrón el geteo a Abraham en presencia de los hijos de Het y de cuantos entran por las puertas de la ciudad. Entonces los hijos de Het y todos los que entraban por las puertas de la ciudad se convirtieron en heredad. Respecto de ese contrato, ¿en qué se convirtieron? Testigos. Testigos. Ahí está la solemnidad, que ese no fue un contrato particular entre Abraham y Efrón. Ese contrato sí fue entre ellos dos, pero todos presenciaron. Los hijos de Het y cuantos entraban por la puerta de la ciudad. Porque les dice, no, Señor mío, óyeme, yo te doy el campo y la caverna que se halla a su extremo. Te la doy ante los hijos de mi pueblo. Te la doy ante los hijos de mi pueblo. O sea, ¿quiénes son los testigos? Todos los que estaban ahí, los hijos del pueblo. Y le dice, sepulta a tu muerta. Entonces, ahí está la solemnidad. Ese contrato se hizo delante de los hijos de Het y de todas las personas que entraban por las puertas de la ciudad. Y en la expresión, te la doy ante los hijos de mi pueblo. Ese es un contrato solemnísimo. Entonces, la prueba del contrato más antiguo y solemne de la humanidad está en Génesis 23. Ay, Dios mío.
Entonces, el código dice contrato o convención. ¿Ustedes sí están de acuerdo en que identifiquemos el contrato con la convención? El contrato sería una cosa y la convención sería otra para mí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Para mí también. Para Entonces, mí son diferentes. ¿cuál es el objeto de la convención? Es un acuerdo de voluntades, pero no necesariamente genera un contrato, no necesariamente genera obligaciones. En cambio, el contrato sí genera una obligación. Sí genera obligaciones el contrato. Entonces, la convención que tiene por objeto la formación de una obligación es la que generalmente denominamos ¿Contrato? contrato, claro. Es que el contrato es una especie de convención que tiene por objeto formar algún compromiso para resolver uno preexistente o para modificar. Entonces, el contrato es un acto eminentemente voluntario, contenido en una declaración de voluntad, que tiene por objeto crear o establecer un vínculo, una relación jurídica entre dos o más personas. A cargo de una o las partes intervinientes. Exacto. Bien. Y entonces, ¿cuál es el objeto del contrato y cuál es el objeto de la obligación? Perdón, profesor, ¿cuál es el objeto del contrato ID? Y de la obligación. El objeto del contrato es crear una obligación. Exactamente. O sea, la prestación o prestaciones. La obligación que por el contrato se contrae. Ese es el objeto del contrato. ¿Y cuál es el objeto de la obligación? Que se cumpla el contrato. No completamente. El objeto de la obligación es que ¿Es aquello a lo que el deudor está obligado? ¿y cuál es lo que el deudor está obligado? A entregarlo. Lo que el acreedor tiene derecho a exigir, ¿no? ¿Y qué es lo que el acreedor tiene derecho a exigir? El objeto, el objeto que está en el contrato estipulado a entrega. No confundamos el objeto del contrato con el objeto de la obligación. El objeto del contrato, sin duda alguna, es la obligación que por el contrato se contrae. El objeto de la obligación sería la prestación prometida. Entonces, las prestaciones, ¿cómo pueden ser? Las prestaciones pueden dar, hacer o no hacer. Dar, hacer y no hacer, profe. Exactamente. Entonces, el objeto de la obligación es la cosa que debe darse, hacerse o no darse o no hacerse. Ese es el objeto de la obligación. Porque es que yo puedo quedar obligado a una prestación positiva, dar, hacer, o una obligación negativa, no dar, no hacer. Entonces, el contrato sería entonces ese acto jurídico por medio del cual una parte contrae para con otra una obligación. Y esta obligación es la que tiene por objeto una cosa que debe darse o no hacer, debe darse o no darse, hacerse o no hacerse. ¿El contrato es un acto jurídico, sí o no?
Sí, señor. Sí, señor, profe, sí es un acto jurídico. Ok, ¿por qué es un acto jurídico? Porque se manifiesta la voluntad. Sí. Se manifiesta y o hay acuerdo de voluntades entre las partes. Y que tiene su fuente directa de derechos y obligaciones legalmente. Entonces, ¿qué dice el 1602? Que el contrato, ¿qué? Que el contrato legalmente celebrado es ¿qué? El 1602 dice, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado. Eso. Entonces el 1602 afirma que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes contratantes. ¿El contrato hace leyes? Señor, profe. No hace leyes. ¿El contrato hace leyes? No, señor, de ninguna manera. No, señor. Entonces, ¿qué es lo que es ley para las partes? La obligación a la que se comprometen. Exacto. Eso. Las obligaciones son como leyes para las partes. Muy bien. Bueno. ¿Cuánto creen ustedes que sacaron? Por ejemplo, pregunto a Amaya, pregunto a Ascanio, pregunto a Becerra, pregunto a Jiménez, pregunto a Perdomo. ¿Cuánto sacaron? Cuéntenme. 4-5, profesor. 4-8, profe. 4-5, profe. Por Dios. El 4-8-4 son exámenes excelentes. Exámenes que fluyeron así. El profesor no tuvo que sacar con tirabuzón. Es que hay una cosa en que el estudiante se equivoca. Cuando el profesor acude a la autoevaluación, está dando papaya. Y esta papaya no la vamos a perder. Entonces, si él me dice, ¿cuánto saqué? 5, doctor, 5. No, eso es un descaro. No fueron honestos. Qué pesar. Qué pesar. No fueron honestos. Esos son notas lejísimas, están lejos de la realidad de este contexto. Están como para un 3. Pero, O sea, sí, un poquito más. no, es que Sí, no, profe, la verdad me parece que está muy bajito. no, es que no estoy negociando. Claro, profe. Le contestamos todas las preguntas. Ah, sí, pero ¿cómo las contestaron? Mal. Y muchas no las contestaron. Tocó sacárselas, enseñarlas. No, Profe, un poquito más, no sé si. no. Entonces no estoy regalando notas. Ese examen para mí es con 3. Como gran cosa, los saco a todos ustedes con un 3,5. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿por qué entonces no revisas la grabación? Porque de verdad te contestamos todas las preguntas, te las contestamos. Y todos participamos. Todos participamos. no es el hecho de En participar. tantos rodeos contestamos, creo que mucho mejor que los grupos anteriores, con respeto de mis compañeros. Sí, totalmente. Pero vamos a hacer una cosa. No los evalúo en esta. Entonces en la próxima clase
los evalúo. ¿Por qué digo próxima? Porque son las 10. Doctor, una pregunta. Dígame. La pregunta que tenía era, su merced, ya que la clase de hoy de las 2 horas la destinó casi solamente a 2 grupos, casi 3. Más bien, su merced mañana podría destinar un tiempo de 15 minutos para que todos podamos pasar. Sí, perfecto. Si estamos, yo no he enseñado nada hoy. Estaba dedicado a hacer examen. Sí, pero digamos como pasaron 2 grupos solamente, casi el tercero, pero pues es Sí. para tener más el tiempo delimitado. Bueno, entonces que tendría que ser más conciso. 1 o 2 preguntas. Y si les va bien, bien, y si les va mal, mal. No, yo creo que el profesor determina el tiempo de cada curso. Como el profesor vea tu contenido, creería yo. Bueno, entonces ya tengo que dar por terminado esta clase. Y para la próxima quedan para contestar las personas que estaban. Amaya, Ascanio, Becerro, Jiménez, Perdón, en fin. Listo, profe. Igual el método está bueno porque ha sido un repaso bueno. El método, pues, o sea, ha enseñado al mismo tiempo, me da la impresión. Uy, a mí me gustó bastante, doctor. Me gustó bastante porque retroalimentamos. Acuérdense que yo no voy de memoria. Entonces tienen oportunidad esta noche de repasar, pero repasar distinto. No memorizando, entendiendo. ¿Okay? Bueno, entonces yo los dejo. Por mí no hay problema, yo seguiría. Pero no puedo quitarle al profesor que viene sus 2 horas. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Tarde. Entonces nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias, feliz tarde. Bueno, ok, gracias. Chao, chao.